28, el punt número 29 s'ha retirat. Després vindrien les dues mocions que s'han convertit en declaracions institucionals, que normalment les donem per aprovades sense més, però en aquest cas, en el punt número 30, en la declaració institucional sobre instar els poders públics competents per a posar fi a la situació d'abusos entre els funcionaris interins, han demanat la paraula la Unió General de Treballadors del País Valencià. Tenen vostès 5 minuts per a la seva intervenció. Gràcies. Buenas tardes, soy Diana Vázquez, portavoz de la Plataforma Interinos en Acción del Ayuntamiento de Valencia. En primer lugar, agradecer a la sección sindical de UGT la oportunidad de darnos la palabra en este pleno para poder dirigirnos a todos ustedes. Nuestra plataforma está hoy aquí para agradecer a todos los grupos políticos la implicación y apoyo al colectivo de interinos. En el año 2018, un grupo de interinos e interinas de diversos servicios del Ayuntamiento de Valencia, que no actuamos en representación de ninguna asociación, sindicato o partido político, iniciamos una serie de acciones para hacer visible un problema respecto al personal que trabaja para la Administración con una eventualidad extrema. Así nace la Plataforma Interinos en Acción, ante la inquietud de preservar nuestros puestos de trabajo mediante una consolidación real. Nos sentimos unidos y unidas por un mismo problema, la inestabilidad laboral. Comenzamos a llamar a la puerta de diferentes partidos políticos con representación en el Pleno de manera inexperta: Compromís, PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos. Todos nos abrieron su casa y nos dejaron explicar la situación por la que estaba pasando una inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Comprendieron nuestra situación y nos animaron a seguir luchando, incluso ofreciendo ideas y pautas que permitieran facilitar el camino. El 19 de marzo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condena las prácticas abusivas con respecto a los temporales, abre la puerta a cambios normativos. Deja claro que algo hay que hacer para solucionar el problema, y esta solución debe pasar por sancionar al empleador y proteger a las víctimas del abuso de la temporalidad. Seguimos con nuestras diversas acciones, entre otras. El 15 de febrero del 2020 se organizó una convocatoria a nivel nacional en Madrid. Los medios de comunicación por fin ese día se hacen eco de la problemática. No somos culpables, somos los damnificados, afectados por una situación injusta. Nuestra plataforma Interinos en Acción, con el objetivo de alcanzar la estabilidad laboral para el personal interino temporal de 3 años o más en la Administración, propone estas diferentes vías a las que también se une la Coordinadora de Empleados Públicos en fraude de ley de la Comunidad Valenciana. La inclusión en el EBEP de la figura de empleado público fijo. Habilitar la ley de excepcionalidad por concurso de méritos, artículo 61.6 del EBEP, mediante la declaración como personal a extinguir. En el mes de julio de 2020, el senador Carles Milet, del Grupo Compromís, pone atención, interés y preocupación por este colectivo. Tras una reunión con nuestra plataforma Interinos en Acción, se compromete a luchar por nosotros, a proponer ante el mismísimo Senado una proposición de ley con nuestras propuestas para que se facilite la estabilidad laboral de muchas personas y sus familias. Para dar viabilidad jurídica a dicha proposición de ley, se contratan los servicios de 2 catedráticos de reputada experiencia por parte de esta plataforma. Estos realizan un dictamen viable que permite la estabilidad del personal eventual. Esta proposición de ley será estudiada próximamente y esperemos sea aceptada. Han sido meses, mejor dicho, años de mucho trabajo, volcados en encontrar una solución a esta inestabilidad laboral. Pero nada de esto será posible sin el apoyo de todos los partidos políticos y de su compromiso con nuestra situación. Tenemos que ir de la mano por un interés general, el de mantener una administración eficaz, moderna y de calidad. Muchos de nosotros y nosotras tenemos una experiencia de 10, 15 y hasta más de 20 años. Hemos visto pasar diferentes equipos de gobierno y siempre hemos estado al pie del cañón, en los buenos y malos momentos, sin bajar la guardia y trabajando día a día, porque eso es lo que queremos, seguir trabajando. Ya hemos pasado por procedimientos selectivos demostrando capacidad y mérito, que se demuestran además cada día en nuestros puestos de trabajo. No dejéis caer lo que tanto cuesta formar y mantener. Somos personas con experiencia demostrada y hace falta reforzar la plantilla en todos los servicios. Otro punto básico y primordial para que todo lo plasmemos
el MINE con la estabilidad laboral del personal interino temporal en fraude de ley es instar a la paralización de todas las OPEs y convocatorias donde se vea afectado este personal. Y terminamos con una pregunta que se hace mucha gente. La escuela, la sanidad, la administración general, servicios sociales, laboratorios, veterinarios, policías, bomberos y un largo etcétera son buenos o malos porque la persona que los atiende lo hace bien o mal. Somos la cara de la administración con el compromiso de cada trabajador y trabajadora. Por todo esto necesitamos vuestro apoyo. Mil gracias a todos y a cada uno de los partidos políticos que nos habéis escuchado y apoyado. Muchas gracias. Moltes gràcies per la seva intervenció.